Saludos, participantes en esta especialización. Nos volvemos a encontrar. En esta oportunidad vamos a referirnos a el recurso de apelación de sentencia establecido en los artículos 443 al 450 del Código Orgánico Procesal Penal. En relación al recurso de apelación de sentencia, debemos precisar que es un recurso devolutivo y en principio a un solo efecto, porque la sentencia se ejecuta aun cuando esté pendiente el recurso. ¿Por qué dije en principio? Porque hasta el 16 de septiembre del año 2001 estaba contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal del 2012 la figura del efecto suspensivo en materia de juicio en el parágrafo primero del artículo 430. Afortunadamente, en la última reforma del COC, ese parágrafo fue eliminado en materia de juicio, lo que ahora trae como consecuencia que una vez que el juez dicte sentencia ordenando libertad y el Ministerio Público quiere apelar, puede hacerlo por el recurso de apelación de sentencia dentro de los 10 días siguientes a la publicación de la misma. Pero, a diferencia del Código del 2012, la sentencia, no tiene efecto suspensivo, sino que la sentencia se ejecuta saliendo en libertad el procesado desde la misma sala, como sucedía con los primeros años de vigencia del Código Orgánico Procesal Penal. No vamos a entrar a explicar por qué es devolutivo, porque ya sabemos por qué es devolutivo, puesto que el conocimiento del asunto pasa del juez acuo de primera instancia de juicio a la Corte de Apelaciones, quien examinará con base a las denuncias que formule el recurrente en cuáles supuestos de hecho va a encuadrar o va a proceder el recurso de apelación. Debemos hacer notar que entre más jerarquía, por decir una expresión, tenga el recurso, los motivos se van disminuyendo. Me explico. Para apelar de autos tenemos 7 motivos: que hacía de causa de gravamen irreparable, imponer una medida, poner fin al proceso, niega un beneficio de libertad provisional o una libertad, ¿verdad? Para apelación de auto tenemos 5 motivos. Y para casación, que no me corresponde explicárselo, porque es recurso extraordinario, solamente el legislador consagra un solo motivo en el 452, cuando señala: el recurso de casación podrá fundarse en violación de ley por falta de aplicación, por indebida aplicación o por error de interpretación. Como podemos observar, el recurso de casación, que es el máximo recurso en esta instancia penal, solamente tiene un solo motivo para casar sentencias con 3 supuestos. Entonces observamos que entre mayor tecnicismo, menores alternativas o causales para interponer el recurso. Dicho esto, vamos a señalar contra qué se admite apelación de sentencia definitiva. Conforme al 443, será admitida el recurso de apelación
contra la sentencia definitiva dictada en un juicio oral. ¿Por qué motivos? Esto lo establece el 444. El primer motivo, violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, concentración o publicidad del juicio. El primer motivo viene dado por razones de forma, por violación de los principios que rigen oral y público. Por ejemplo, violación del principio de oralidad, que el juez permitiera que durante el juicio y su ejecución las partes leyeran escritos. Ahí entonces vemos cómo se está atentando contra el principio de oralidad. Inmediación, que el juez que dicta la sentencia no presenció el debate, salvo las excepciones que ha establecido la jurisprudencia, que no me corresponde explicárselas en este caso. ¿Ok? Concentración. El principio de concentración señala que, creo que es el 320, un juicio se puede suspender máximo por 10 días. Si el día 11º hábil no se reanuda ese juicio se interrumpe. Entonces supónganse ustedes que un juez suspenda el día de hoy, 15 de octubre, un juicio para continuarlo dentro de 10 días hábiles, que serían más o menos los primeros días de noviembre. Y llegado el día 10º, el juicio no se reanuda y el juez continúa fijando nueva oportunidad. Allí, cuando pasan el 11º día, ese juicio se interrumpió, y eso es motivo para que se aplique la violación del principio de concentración. En caso de publicidad, que el juez no permita acceso al público para que presencie el juicio, o que el juicio se realice a puerta cerrada y no se trate de las excepciones que le permiten al juez ordenar el desalojo del público cuando se van a ventilar algunos aspectos que atentan contra la intimidad de las partes que intervienen en el juicio. El segundo motivo es el que más se utiliza para recurrir de las sentencias de primera instancia, que viene de falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación. Un solo recurso con 3 motivos. Falta, el juez no explica por qué condenó, y falta de motivación. Contradicción, la motivación que utiliza el juez para llegar a la conclusión es contradictoria. Entonces uno piensa, por ejemplo, que viene hablando y da a entender que, por ejemplo, en el presente proceso de juicio oral y público, una vez que se decantó la prueba, el Ministerio Público, como titular de la acción penal, con sus medios probatorios, logró establecer que realmente el día 1 de mayo del año 2010 ocurrió la muerte de Pedro Pérez. Y además también estableció la relación de causalidad entre la muerte de Pedro Pérez y la acción desplegada por María Rodríguez, a quien se indica es la autora material de ese delito. Esto llevó a la conclusión del juez en virtud de la declaración de los testigos que presenciaron el hecho. Con base a estos fundamentos, el juez consideró que el Ministerio Público no desvirtuó la presunción de inocencia de María Rodríguez y por lo tanto la sentencia debe ser absolutoria por ser María Rodríguez inculpable. Como ustedes pueden ver, yo venía hablando como si fuese a condenar, pero cuando decido todo lo contrario de lo que expliqué. Eso es cuando hay contradicción. Ilogicidad. La ilogicidad viene dada porque la argumentación que emplea el juez no tiene una explicación lógica que permita convencer a las personas involucradas en ese proceso penal de cómo él
con ese razonamiento llegó a la conclusión que llegó. Entonces, hablaríamos de ilogicidad cuando, por ejemplo, señala que condena a Pedro Pérez como autor del delito de robo arrebatón, porque Pedro Pérez, que para el momento de cometer el hecho tenía 80 años, se desplazaba en veloz carrera por la avenida 20 cuando despoja a la víctima de su teléfono celular. Allí tenemos un ejemplo de ilogicidad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los ancianos caminan despacio, que los ancianos no corren. Entonces, ¿cómo escapa la lógica decir que Pedro Pérez se desplazaba en veloz carrera con 80 años, teniendo problemas de salud por la avenida 20? ¿Ok? Tercer supuesto para apelar: quebrantamiento o emisión de formas no esenciales o sustanciales en autos que causen indefensión. Se presenta una incidencia, vamos a tomar el ejemplo del testigo que no tiene cédula, que explicamos ayer, y en un juicio se llama a declarar a Pedro Pérez. Pedro Pérez fue ofrecido por la defensa como testigo, pero que al ser admitido por el juez de control pasó a ser testigo del proceso y no de las partes. Llegado el momento de escuchar la versión de Pedro Pérez, él manifiesta que su cédula se le extravió y que no la ha podido sacar, pero que conoce su número y tiene su licencia de conducir. El fiscal del Ministerio Público, por cuanto es una prueba que trajo la defensa y va a obrar en su contra, se opone a que Pedro Pérez sea escuchado en juicio. La defensa insiste en que se oiga la declaración de Pedro Pérez y el juez de juicio acuerda no escuchar la declaración de Pedro Pérez. La defensa, al producirse sentencia condenatoria porque no se pudo escuchar la declaración de Pedro Pérez, se puede valer del tercer motivo para apelar. ¿Por qué? Porque el juez quebrantó formas sustanciales de autos que le causaron indefensión al no escuchar la declaración de Pedro Pérez porque no tenía cédula. ¿Ok? Cuarto supuesto: cuando ésta se funda en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación de principios de juicio oral y público. Esto ocurre realmente y los tenemos en materia de droga en las prácticas de órdenes de allanamiento sin orden, o cuando se revisan los teléfonos de los imputados sin la respectiva orden para el vaciado de contenido. Y en ese vaciado sin orden se pueden conseguir elementos que pueden incriminar o establecer algún tipo de responsabilidad para el imputado. Pero al practicarse ese vaciado de contenido sin orden, es una prueba ilícita y el juez condenó con base a esa prueba. Se le abre la puerta entonces a la defensa para recurrir de esta sentencia ante la Corte de Apelaciones con fundamento en el numeral cuarto del artículo 444. Y el quinto supuesto viene igual la relación con el único motivo de recursos de casación: violación de ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica. Inobservancia: tenía que aplicar el artículo 433 del Código Penal y aplicó el 435. No aplicó el que tenía que aplicar. O errónea aplicación: usa la norma correspondiente, pero la interpreta erróneamente. ¿Ok? Allí tenemos los 5 supuestos o 5 motivos para recurrir en apelación de sentencias contra las sentencias de juicios de primera instancia. ¿Cuál es el lapso que se tiene para apelar? El lapso que se tiene para apelar son 10 días
siguientes contados a la fecha en que se dicta o se publica la sentencia. Una vez interpuesto el recurso por la parte recurrente, se emplaza a la otra parte para que dé contestación a ese recurso dentro de los 5 días siguientes. Así se establece el artículo 446. Y una vez dada contestación, se remitirán a la Corte de Apelaciones el expediente con las respectivas apelaciones. Llegado a la Corte, conforme al 447, esta Corte, dentro de los 5 días siguientes al recibo, se pronunciará si admite o no el recurso. Ya sabemos que para admitir el recurso tenemos que hacer referencia al artículo 428, que consagra las causales de inadmisibilidad. Es que quien apela no tenga legitimación, que el recurso se ponga extemporáneamente, es decir, tenía 10 días para apelar y apeló el día 11, que la decisión que se recurra sea inimpugnable. Si no se da ninguno de estos tres supuestos, la Corte debe admitir el recurso. Una vez admitido, conforme al 448, se celebrará una audiencia con las partes que comparezcan para que se debata oralmente los fundamentos del recurrente y de la contraparte que va a defender la sentencia. Si hay pruebas, se evacuarán y decidirá al concluir la audiencia, o en caso de imposibilidad, decidirá dentro de los 10 días siguientes. ¿Ya?